yo quiero preguntarte, ¿qué quiso decir Caputo con esto de que los argentinos desahorren lo que tienen dólares para pagar, lo pasen a pesos para pagar impuestos? ¿Y por qué lo dice? Es decir, ¿cuál es la escena en la que el ministro de Economía se ve obligado a decir eso, que a priori parece ir en contra de todo lo que se venía diciendo antes? Primero, son de los tweets y de las declaraciones más explícitas del gobierno y más claras. Y hasta uno diría más honestas, porque van en línea con lo que de verdad piensan. Yo lo que veo... esto es lo real, esto es la verdad. Sí, y esta semana, que podemos decir que arranca con los anuncios del sábado de Milei desde Estados Unidos, un día antes de la Copa América, hablando con Horacio Kavak en La Nación Más, diciéndole que iban a intervenir en la brecha cambiaria. Sigue con el traslado de 2 cargamentos de lingotes de oro sin decir nada a Londres, que por un pedido de informes terminó reconociendo hoy a la mañana Caputo con Antonio Laje, también en La Nación Más, que es cierto. Ahora vamos a ir a eso, un adelanto de Hernán Lecher, aquí en QR, ¿se acuerdan? Estamos cerrando el programa, le llega la información a Hernán, dice, cuidado porque hay gente que está preguntando si efectivamente durante junio, en algunas jornadas de junio, estaban sacando oro del Banco Central. Ahora vamos a ir a eso, pero nos meten otro tema, enseguida vamos a eso. 2 episodios, cuento. Interviene en la brecha, llevan lingotes de oro que no dicen bien la operación para qué. Durante los penales, el domingo a la noche, tuitea el secretario de Finanzas Kirchner que van a pagar, que quieren adelantarse 6 meses, a pagar bonos con vencimiento en enero 2025 y van a poner la plata en una cuenta custodia, que hoy acaba de decir Milei con Fantino en una entrevista que acaba de terminar, que ya lo hicieron. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Porque saben que van a perder reservas. Y tenemos hoy a la mañana esto que acaba de hacer Caputo, que es confesar ¿Pero qué es lo que no está tienen confesando? dólares, que no tienen dólares, Sí. que no la pueden dibujar más, porque la verdad es que nos la vienen dibujando, no la pueden dibujar más. Esta semana fue la semana de la verdad. Y terminan diciendo esto de el fortalecimiento del peso, es casi como un chiste, el fortalecimiento del peso es lo que va a terminar haciendo que vendas tus dólares y de esa manera pagues impuestos, que fue la metáfora que encontró, pero no es para que no poder querían... decir, vamos a alimentar la economía con tus Pero no es que dólares. no querían tener pesos. Bueno, lo que acaba de decir Pablo recién en la editorial es la gran contradicción. Le vendieron a la gente que iban a dolarizar. Hoy estuvo Milei más temprano diciendo por qué no iba a dolarizar. No sé si lo escucharon. Dijo que por qué Ocampo le aconsejó que no lo hiciera porque lo iban a meter en cana. Él mismo dijo, yo si confiscaba, fíjense qué increíble, ¿no? Lo que nosotros decíamos, Milei lo termina reconociendo 7 meses más tarde. Si él confiscaba los activos del Banco Central, como proponía esa locura, que era hacer un fideicomiso en el exterior, vender esas letras y de esa manera obtener dólares para de esa forma dolarizar la economía, lo iban a meter en cana. Lo dijo hace un rato. Entonces, ¿qué está haciendo? Está dando explicaciones porque no se sostiene lo que quiso hacer, que era dolarizar, que no le funcionó. Quiero entender Después eso. fue a la competencia de monedas, que es lo que el FMI le está diciendo, si vas a hacer esto, lo tenés que hacer como Perú, lo tenés que hacer con tipo de cambio flexible, tenés que devaluar, tenés que hacer una tarea que Caputo no quiere recorrer, y entonces terminan reconociendo que la brecha cambiaria es un problema, por eso digo, es la hora de la verdad esta semana, es un problema la brecha cambiaria. ¿Y qué está pasando? Están empezando a vender dólares. Ya vendieron ayer 62 millones, 106 millones hoy. Va a ser una tendencia que va a continuar. Milei reconoció hasta 3.000 millones de dólares pueden vender de acá a septiembre por el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Y porque necesitan intervenir la brecha. Y ustedes me dirán, ¿por qué la brecha ahora es un problema? Porque rompe el proceso de desinflación, porque genera aumento de precios. Pero pará, ¿no era que los aumentos de precios eran producto de la emisión monetaria en todo tiempo y en todo lugar? Bueno, evidentemente no. La siguieron dibujando y se chocan con la realidad y se dan cuenta que no la pueden dibujar más, que entonces la brecha impacta en los precios. Me quiero quedar con la frase de Julia Estrada, esta ha sido la semana de la verdad, y que entonces lo que leímos anoche del ministro de Economía es una suerte de tratar de darle una nueva narrativa a algo que ya no pueden manejar y que Fer Cerolini viene insistiendo Sí, pero hace, acá hay hace otra, tiempo. A ver, hay Fer. una cuestión más cercana y corta. Si yo digo, a veces yo digo, está pasando cosas o empiezo a tener problemas tipo Bruce Willis, que me olvido de las cosas, que tiene problemas. A ver, ¿cuántos días hace que dijeron que que no se emitía más
y solo iban a comprar. Menos de una semana, porque fue el sábado. Hace una semana Mañana que se dije, cumple salió una Caputo semana. diciendo, se acabó la emisión. Con lo que supere... Pero no de hubo lo- una retractación de eso. Si lo que están diciendo es que no va a haber más pesos. ¿Y qué tiene que ver? Ellos decían, como nosotros nos venden dólares, agarramos una parte de esos dólares que compramos a 900, los vendemos a 1400 y esa diferencia es para sacar pesos del mercado. Sí. Como no están logrando que le vendan los dólares, directamente se pusieron a emitir borrando con el codo lo que dijeron hace una semana. Hace una semana dijeron, no emitimos más. Que la gente dice, Pero bueno, esto va a ser más los reciente. quiero seguir, los quiero Eso lo seguir. dijo, ¿no? El No, anuncio, a ver, no vamos emitimos a más explicar por el este anuncio fin de de hace una semana, semana, a ver. porque el anuncio de hace una semana sigue estando vigente y sigue siendo la única forma. Claro. De nuevo, Milei hace un ratito acaba de decirle a Fantino, otro periodista, que gracias a eso bajó el dólar de 1.400 a 1.300. Está bien, Por pero- ende, ratificó su idea de no emitir. Pero lo que de no Pero ahora emitir dice que emitió en este... e intervenir. Sí, intervenir, que intervenga, pero con la plata Pero ¿cómo es que genuina. no entiendo lo que vamos dice a Fer de explicar que eso. volvió a emitir? Perdón, no quiero ser Lo confuso. hicieron, pero dijo, emitimos pesos para comprar dólares, dijo hoy. Dijo, emitimos pesos Pero para antes, sacar... ¿qué No, antes no, se no, venía? no, ya no. Ya no eso lo se hacen cortó. más. Esa es la canilla que se cortó. Eso es la tercera canilla de emisión Claro. que el gobierno decidió eliminar. ¿Qué hicieron el sábado pasado? Dijeron, es un capricho de Milei. Primero, acá hay que ser precisos. Una cosa es la crítica a la política económica y otra cosa es criticar la enorme contradicción que ellos tienen ahí. Porque la verdad que atesorar dólares para el Banco Central es algo bueno, no es algo malo. Sí. Bien, entonces, ¿pero qué pasa? Se obsesionan con que quieren bajar la inflación. ¿Y qué tienen que hacer? Intervenir en la brecha. El fronting, la pantalla, Sí. es dejo de emitir, dejo la base monetaria fija. Sí. Emito 100, tengo que absorber 100. Sí. Absorber sinónimo de esterilizar 100. Sí. Pero ¿cuál es la contracara de eso? Supongamos yo, el ejemplo a los precios de hace una semana. Emito 100 millones de pesos. Compro dólares a 9.20 más o menos. Compro 108.000 dólares. Pero después necesito absorber esos 100 millones de pesos que emití porque quiero que me quede del mismo tamaño la base monetaria. Entonces vuelvo a ¿Venderlo? tomar 100 millones de pesos. ¿Y contra qué los compro? Contra la venta de dólares de lo que acabo de comprar. En el contado con ¿A qué liquidación. valor vendo? Supongamos 1.400. 1.400. 100 millones de pesos son 70.000 dólares. Sí. Entonces compré 108.000 dólares, vendo 70.000. Sí. Me quedan unos 30 y pico. Sí. Claro, esa Me era la queda manera el sana, 35% supuestamente. de lo que compré. Claro. De cada dólar que el Banco Central atesore de ahora en adelante, Van a vender. se va a quedar solamente con el 35% y va a sacrificar el 65% de cada una de las compras en pos de vender dólares al contado con Para que no liquidación suba. para que la brecha se estabilice o baje Sí. y de esa manera evitar una remarcación de Entiendo precios. perfecto. Está ahí, entendí perfecto. Te Pero quiero hacer una es la dos pregunta. caras de la misma moneda y ellos cortan la emisión monetaria de esa forma. Entiendo. Ahí es donde dice se seca la plaza, no hay peso, entonces quien necesite pesos para pagar algo va a tener que vender los Bueno, dólares pero- en email. Dame un pero- segundito. Exactamente. ¿Cómo impacta esto en la vida cotidiana de la gente? Yo logro entender en la generalidad de lo que nos explican. ¿Cómo impacta esto que dijo Caputo en la vida cotidiana de la gente? ¿La gente va a empezar a tener realmente esos dólares que tiene por ahí, si es que alguien todavía los tiene? ¿Va a agarrar esos dólares, va a tener que venderlos? ¿Se va a achicar todavía aún más su economía? Primero, ¿Va a ser peor la situación para la gente? Eso ya está pasando. Digo, vos, Sí, ya por tenés eso dije aún más. vos ya tenés una situación de Sí. fenomenal ajuste. El que podía ahorrar ya no puede ahorrar y el que ya llegaba mal a fin de mes ahora está vendiendo sus ahorros o lo que tenga Sí. para poder llegar a fin de mes. Hay gente que está vendiendo su ropa, no solamente sus dólares. Hay gente que va a ferias y vende su Claro. ropa, vende electrodomésticos. No es que solamente dólares. Sectores de clase media, si querés, dólares. Y va a seguir pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo en términos fiscales? Como Milei cortó todas sus canillas de emisión, la primera, lo que se llama señoriaje, que es emisión para financiar al Tesoro, la segunda, que es lo que se llama emisión endógena, que todo bien, pero más que la cortó, la metió abajo de la alfombra, es pasarle la deuda del Banco Central al Tesoro y ahora la tenemos que pagar nosotros. Y la tercera, que es emisión para comprar reservas, ¿qué es lo que va a terminar generando? Más presión sobre el superávit fiscal. Porque ¿cómo se financia el Tesoro? Solamente ajustando. Nosotros sacamos el informe de junio. 3 razones por las que dibujaron otra vez el superávit trucho de junio. Sí. La primera, 700.000 millones menos a Camesa. Pago de La cuenta energía de otra luz. vez pateado. Sí. La segunda, le postergaron 4 días a las universidades nacionales. Llamen a cualquier rector que lo puede confirmar. En lugar de ponerlo a fin de mes, lo pusieron los primeros días de julio.
el desembolso. Para que no impacte en junio. Para que no entre sencillamente en los 30 días de junio. Y luego postergación de otros programas sociales. Ahora, lo estamos viendo todos eso. Sí, lo estamos viendo todo, pero lo cierto es que se profundiza por ese lado. Por otro lado, los puts, que dicen que también son su solución. Bueno, el 60% de lo que resolvieron era un problema creado por ellos mismos. Y el 75% de los que entraban al canje son todos bancos públicos. Entonces, ¿qué resolvieron? La emisión monetaria que te acabo de decir, la metieron abajo de la alfombra. Y la cuestión de la brecha cambiaria la resuelven, con muchas comillas, vendiendo, sacrificando dólares del Banco Central. No están resolviendo el fondo de la cuestión. No, hay algo que yo quiero... Yo veo que el mercado argentino está muy raro. Si este fuera un gobierno peronista, que por supuesto no tendría este tipo de conductas políticas, pero económicas, digo. Pero si algo parecido le pasase a un gobierno peronista, estaríamos en... Como dijo ayer Marina del Poyeto, dijo esto, si no cerrase con el tema del equilibrio fiscal, estaríamos... casi en una corrida. Pues sí, si esto le estuviera pasando a un gobierno peronista, mire, acá tenemos otro lío. Cuando en acciones se habla, hay una cosa que se llama los fundamentos de las acciones, fundamentals, que es decir, una acción tiene buenos fundamentos. Entonces, hay un lío entre China y Brasil, IBM cae la acción de IBM, y bueno, o tuvo un problema de Estados Unidos con China. Lógicas, bien, entonces puede caer la acción. Pero después la gente dice, mira, los fundamentals de esta acción son buenos, porque tiene tanto del mercado mundial, tiene tal esto, vino subiendo, tiene buenos... como la solidez. Tiene buenos balances, bien. Ahora, si vos ves el Banco Central hoy y la política que están haciendo hacia la captación de reservas y el tema de que el campo no le vende, que no les importa, vos tenés un pago de 6.000 millones de dólares en diciembre y están vendiendo ayer 60 millones, hoy 106. No dan los números, los fundamentals no dan, y por eso inventaron esto de que no sé de dónde van a sacar los dólares para juntar esa cuenta de los 6.000 paralelos. Porque decían paralelos. Pero déjame terminar esto. Dale, redondea, por Entonces, bueno, no, pero hay una cuestión que hay que darle bola, que es, ayer Álvarez Agis explicó en una nota que le preguntaron, porque los periodistas suelen pensar, no, está bien, no puede haber corrida porque no hay pesos. Y dice, esto de la base monetaria, de darle bolilla a la base monetaria de los países, se usó en los 80. Dice, en los 70 y 80, y lo dejó de usar Canadá e el Reino Unido porque le dijo, mira, hay un momento en que vos no sabés, la base monetaria no se maneja solo por lo que emiten los bancos centrales, porque se maneja también por lo que emiten los bancos, los créditos. Hay un montón de cosas que pueden generar que aumente la base monetaria por más que no imprimas el billete. Entonces te puede generar una corrida, algo que vos pensás que no puede pasar. Y el mercado argentino, creyendo esto de que si no se emite no hay pesos, piensa que el tema del dólar está tranquilo y está en precios realmente, para mí, rarísimos. A ver, en medio de todo esto, el tema del oro, y cerramos este capítulo. Ahora le vamos a pedir explicación a Julia Estrada. Hoy habló el ministro de Economía sobre la salida de oro hacia el Reino Unido. Lo explicó de esta manera y a ver qué consecuencias tiene. Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo, es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo. Bueno, dicho de esta manera, escucha el ministro, dice, hay algo que tenés en el Banco Central que no te sirve para nada, que está quieto. Lo saco afuera, me da un retorno, tiene lógica en principio, Julio. Pero no hay un solo número. La pregunta es por qué lo hicieron a escondidas y por qué el ministro no quiso contestar un pedido de informes de un diputado nacional, Sergio Palazzo, y tuvo que prácticamente confesar después de la pregunta periodística que le hacen sin responderle a un diputado nacional. ¿Y por qué crees? Porque evidentemente no encaja con la narrativa de que está todo bien, porque si estás sacando 2 cargamentos de oro y tenías planificado 4, porque eran 4, estos salieron el 7 y el 28 de junio, había 2 más. Lo haces corriendo a los trabajadores del Banco Central, el día que vas a hacer la carga, lo sacás y les decís, esto es casi una operación secreta. Les pidieron a los trabajadores del Banco Central que no estén, para que no vean eso. De hecho, por eso finalmente se levantan las alertas. ¿A qué banco llega? A Londres. Pero es el Banco no se de Londres. sabe la operación si va a significar
porque no dio detalles. Lo único que sabemos de Caputo es lo que le dijo al AGE, no sabemos más nada. Ojalá supiéramos mucho más de la operación. El único país que puede estar en guerra en la Argentina, el único país que tiene conflicto posible, conflicto bélico alguna vez, es con Inglaterra. Justo le manda el oro a Inglaterra. No, pero no necesariamente Inglaterra. Podés hacer una operación con Basilea, podés depositarlo ahí, podés depositarlo en otro lado. Ahora, está bien tu pregunta, Pablo, porque uno no tiene que criticar por criticar. Si hay que hacer una operación de un pase, supongamos, porque vos necesitas dólares, porque ese es tu diagnóstico, porque ese es tu planteo general, porque la macro necesita resolver su problema de dólares, porque vos vas por ese camino, lo anunciás, lo haces bien, correctamente, bueno, podemos encontrar la forma de que esto sea beneficioso para el conjunto de los argentinos. Ahora, a escondidas, no dando información, y te diría en tercer lugar, con el riesgo de que oro saliendo de la Argentina en tránsito pueda ser embargado por las características en las cuales está sometida a la judicialización argentina, en donde se está criticando en el ex juzgado de Tomás Griesa la teoría, se está planteando la teoría del alter ego, en donde el Tesoro y el Banco Central pueden ser considerados lo mismo, en donde se le pueden embargar las reservas internacionales a los argentinos. Sí. Bueno, es una operación de alto riesgo. Es una operación de alto riesgo. Entonces vos decís, es algo eventualmente lógico, pero que cualquier gobierno podría decir, bien, vamos a hacer esto, lo explicamos, estas son las razones por las cuales hacemos esta operación, supongamos. Ahora, acá lo que llama la atención y lo que significa políticamente, con alguna interpretación de qué es lo que están viendo en términos económicos, son sus preocupaciones, se hace en secreto y salta el tema porque un diputado pidió una información. Pero además está todo atado con alambre. A mí hay dos cosas que me llaman la atención, aparte de las de Pablo. Una, ¿cuánto oro salió y cuánto vale o qué representa? Bueno, y la segunda es, ¿cuál es el interés que podría...? Yo no tengo la menor idea sobre eso. ¿Cuál es el interés que te dan si depositas oro en algún lado? Porque Caputo no dio ni números de lo primero ni números de lo segundo. Por eso, lo que yo te voy a responder es todo en un terreno especulativo. Sí, eso son cosas que tiene que responder el ministro. Por la duda, lo vuelvo a aclarar, el ministro no da información, pero confirma que esos cargamentos salieron. Así que yo creo que también ahora la tarea es periodística, porque los que institucionalmente hicimos las preguntas todavía seguimos esperando. Sí. Bueno, se supone que son 450 millones de dólares, o que ese es el valor equivalente. La verdad es que también se tasa eso. ¿Y cuánto te dan? Se estima que Basilea te da el equivalente de lo que vale, es decir, retiene el físico y te da el equivalente. Ese es uno de los posibles acuerdos, pero esto todo en un terreno hipotético. O sea, se supone que te da 450 millones de dólares especulando. Podría ser. No está mal que el Banco Central encuentre forma. Ahora, dijeron que estaba todo bien. Dijeron que no pasaba nada. Para vos se muestra desesperación. Sacar oro, pero además sacar oro en este contexto en el cual vos querés dar confianza, a escondidas, es un tiro en el pie, es exactamente lo contrario. Y no responder es exactamente lo contrario. Además, todo bien, pero con 450 millones de dólares no resolvés el problema. Nosotros tenemos más de 17.000 millones de dólares de vencimientos el año que viene. 17.000 millones de dólares en moneda dura, FMI, intereses son 3.000 millones de dólares, más bonos y letras, más otros organismos internacionales, 17.000. Y acá estás hablando de menos de 1.000 millones de dólares. No vas a resolver la restricción externa de esta forma. Te quiero preguntar, a mí me quedó muy claro, nos diste, insisto, elementos para seguir pensando y observando el momento económico de la Argentina. Te quiero preguntar, en tu calidad de diputada nacional de Unión por la Patria, ¿qué pensás, cómo evaluás la visita de diputados y diputadas libertarios a represores en Ezeiza? Hoy habló Manuel Adorni, le hice una pregunta a Manuel Adorni, el vocero presidencial, esto dijo. El tema de los diputados, efectivamente es una agenda personal de los diputados, además de que, por supuesto, ni representan la totalidad del bloque, ni pertenecen al Poder Ejecutivo, digamos, es parte del Poder Legislativo. En ese marco entiendo que cada diputado que pide un traslado se le otorga independientemente de cuál sea el destino de ese traslado. Así que será un tema que deberá resolver el Poder Legislativo y evaluar si efectivamente se ha incurrido en un episodio que no condice con lo que un diputado de la Nación debe hacer o cómo debe actuar. Así que es un tema que nos excede, Que no es, simbólicamente para la sociedad argentina no es un tema menor, es sensible, no lo condenan. Por supuesto que sí, y es un tema personal de cada diputado que cuando averigües te vas a dar cuenta que la información
no fue tan correcta de que fue una visita específica a un personaje determinado. Pero es un tema que, la verdad, averígüenlo con ellos, que son los verdaderos involucrados. Es que, te repito, nosotros condenamos todo lo que esté en contra de la ley y no nos metemos con la agenda personal de diputados. Estemos o no estemos de acuerdo, nos parezca repudiable o no, digamos, no nos metemos en la agenda de cada diputado. ¿Pero le parece repudiable o no? Podría haber sido una siguiente repregunta, pero muy valioso el trabajo de colegas acreditados en Casa Rosada, porque sacan estas definiciones que son importantes. Julia. Bueno, de Unión por la Patria hoy publicamos un comunicado en donde pedimos que la Cámara aplique el reglamento y se evalúe la conducta de los diputados que visitaron a estos genocidas, porque entendemos que claramente es repudiable y que requiere una evaluación respecto de cualquier línea de acción que se quiera tomar en la Cámara de Diputados, porque se propuso en algunos casos directamente la expulsión. Nosotros proponemos evaluación de la conducta, tiene que aplicarse el reglamento, artículo 188 de la Cámara de Diputados, del Congreso. Así que sí, y obviamente... No es una respuesta sobregirada en la emocionalidad que pueda generar, es que se aplica el reglamento y que se sigan adelante. Tenemos es un proyecto de ley de resolución para que sea acompañado, firmado y votado. Es decir, lo pusimos a disposición para que otros bloques también lo hagan. Entiendo que algún sector del radicalismo, leía a Pablo Juliano, también proponía algo similar. No son cosas personales, no son decisiones personales. Sabemos que hubo una decisión de bloque de la Libertad Avanza, sabemos que hasta se pusieron a disposición, entre otras cosas... Que es lo que dice Adorni, tema de ellos. Una camioneta se puso a disposición, entiendo, de la Cámara de Diputados para llevarlos. Hay un funcionario de Poder Ejecutivo, y aparecía en el mensaje de ayer, que es el subdirector, Irina, ¿está bien? Subdirector del Servicio Penitenciario Nacional. Sí. Que decía gracias y ahí lo tenemos a Fernando o algo que por es muy estilo, colaborativo. Que es muy colaborativo. Bueno, respecto a lo que pasa en los bloques, ayer estuvo Carlos D'Alessandro, diputado de la Libertad Avanza, aquí en QR. Le preguntamos sobre esto, nos sorprendió su respuesta, porque evidentemente marca un problema, una tensión dentro del propio bloque de la Libertad Avanza. Lo compartimos. Ahora, ¿pensás en lo personal, que habría que tomar alguna medida frente a esto que ocurrió? En lo personal, yo creo que es un infortunio de haber ido a visitar a los represores. No lo he escuchado a los diputados de la Libertad Avanza defender a los represores, sino que creo que eso lo tendría que decidir el cuerpo de la Cámara. Entiendo que desde Unión por la Patria están impulsando la creación de una nueva comisión para, de alguna manera, tener este tipo de contralor sobre los diputados y sobre el daño que le pueden hacer a un poder como el Poder Legislativo, por lo cual, si la Cámara Primero, que si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar, porque creo que cabe para nosotros y cabe para ellos también. ¿Vos vas a apoyar la conformación de la comisión? Seguramente. ¿Se necesitan, dijiste, Iri, dos tercios? No, la mitad más uno. Más uno para la conformación de la comisión. O sea, ¿te acompañarías a...? Sí, porque le cabe a la Libertad Avanza, le cabe a Unión por la Patria, al PRO, a los radicales. O sea, ninguno está exento. Irina, ¿qué querés agregar o qué más pasó durante la jornada? Primero le quería preguntar a Julia para que nos cuente bien, en caso de que se conforme la comisión, ¿qué facultades tiene? ¿Y qué decisión se puede llegar a tomar sobre estos diputados? Y después te cuento lo que pasó hoy. Bueno, se puede llegar a tomar una decisión de expulsión. Efectivamente, va encaminado por ahí. Pero lo más interesante sería, si para Adorni son cuestiones personales, bueno, que lo digan. Todo esto tiene que salir de ese análisis, de esa evaluación. Acá me acaba de confirmar Fabián Waldman, que estábamos viendo de la Patriada, que efectivamente fueron en un auto de la Cámara de Diputados y que eso fue lo que Adorni reconoce y a colación dice es una decisión personal, es una contradicción, no es una decisión personal. Perdón, puede ser, pero puede ser una decisión personal, van a hacer una visita en términos personales y le piden el recurso a la Cámara, ¿eso puede ser o no? Bueno, se tendrá que conocer. Esas son las cosas que hay que evaluar, porque la verdad es que los recursos no se ponen a disposición de ¿Puedo hacer una pregunta incómoda a toda la cualquiera. mesa? ¿Cuál es la inconducta? Bueno, estamos hablando de un pacto democrático en donde quien mató, quien persiguió, quien robó bebés, quien violó en términos penales
varias tipificaciones del Código Penal. Lo digo por esto. Delitos que son imprescriptibles. Por supuesto. Bueno, eso es, para mí, ese es un tema clave. No forman parte de nuestro pacto democrático. Pero perdón, déjeme ampliar la pregunta, porque si no quedo como que estoy defendiendo a los represores. No, está claro que tu pregunta tiene que ver con argumentarlo bien. Sí, no, y además planteo lo siguiente. Es sabido que familiares de represores y los propios represores piden que se les den determinado tipo de beneficios, como libertad condicional o eventualmente prisión domiciliaria. Si hay un grupo de diputados y diputadas que quieren ir a conocer esa situación y conversar con represores detenidos por delito de lesa humanidad, ahí Eso lo podrían hacer. Por eso, bueno, ahí, ¿cuál es la eso lo inconducta? podrían hacer. Porque delito ahí yo no veo, pero ¿cuál es la inconducta? El hombre del texto que sacó. Algo que pasó en el día de hoy, que es importante que lo sepan. Sí. Hay un juez del Tribunal Oral Federal 5, el Tribunal Oral 5 es el que juzgó los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Exesma, que es el que hace la ejecución de las penas, es decir, el que se ocupa de la ejecución de las condenas. Este juez le pidió hoy a Patricia Bullrich, creo que tenemos para ver el escrito, le pidió explicaciones sobre cuál es el trámite que se hizo en este caso, ¿no? ¿Se pidió permiso para que vaya esta combi con un grupo de diputados? ¿En qué términos se pidió? Le está pidiendo el trámite administrativo interno que se hubiera suscitado como paso previo a la visita de legisladores nacionales, realizaron al mencionado Astiz y otros condenados por delito de lesa. Todo lo cual, que ha sido público y notorio, como así también el resultado de esa diligencia. Claro, ahí está la cuestión. Hay que ver si se hizo el trámite correspondiente, si se pidió permiso, qué se argumentó, por qué iban a ir, con qué motivación, si alguien los convocó. Todo eso no está claro todavía, ¿eh? No está claro si pidieron permiso o si fueron de manera informal con la amabilidad de este funcionario del servicio penitenciario, como aparece en el chat. Hay una cuestión que marcaba Julia recién que a mi ver es importante, que es que estas personas, las que fueron visitadas, entre ellos Astiz, están condenadas en su mayoría por delitos, primero que están condenadas todos por delitos de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles, que quiere decir que se siguen cometiendo, salvo que estas personas en algún momento revelen a dónde están los desaparecidos, quiénes son los bebés que fueron robados en su momento, que cuenten la verdad sobre lo ocurrido. Y esto no sucede, ¿no? Entonces, esto para mí es parte de la anomalía de esta visita. Esta es gente que tiene información. Esta es gente que está condenada a prisión perpetua en algunos casos, a condenas graves en otros. Y esto es parte de lo que además le reclama el juez de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, a Daniel Obligado, que es el que termina mandando este oficio a Patricia Bullrich. Y le dice, ojo, porque nosotros tenemos compromisos internacionales y acá están estas cuestiones en juego. Son personas que han pedido domiciliaria, se les ha rechazado, han pedido distintas conmutaciones, se les ha rechazado por la gravedad de los delitos, por distintas circunstancias. Bueno, hay que ver qué hubo acá atrás de todo esto. Bien. Y le enfatizó esto que te estoy diciendo. Son delitos que se siguen cometiendo. Son personas que están condenadas por delitos imprescriptibles. Entiendo perfecto. Y eventualmente se va a ser parte de un debate si es que hay un espacio político en la Argentina que quiere revisar eso o que quiere pedir otra cosa. Mi pregunta sigue siendo, bueno, ¿cuál va a ser la inconducta eventualmente? Más allá de, como decía Fer, lo dijo un poco al pasar, pero es importante, que hay uno de los diputados que se atribuye un mensaje de texto que reivindica el terrorismo de Estado. Si la reivindicación ese es el tema y hay que... Bueno, Rocío Bonacci, que es una de las que fue, dijo, a mí me dijeron otra cosa. No sé si es cierto o no del todo que le dijeron otra cosa. No, ella dijo, a mí me dijeron que íbamos a visitar presos. A ver, presos y cómo era el sistema, cómo funcionaba el que sistema. Dijo que cuando vio de qué se trataba se corrió y que hay fotos que ella no quiso visitar a nadie, qué sé yo. Bueno, quiere decir que no toda la gente está de acuerdo con estas cosas, ¿no? Entonces hay que destacarlo porque lo que dijo ayer justamente el diputado que vino, me parece que vivimos en un país en el que la vicepresidenta, seguro, el presidente, podríamos conversarlo, tiene una mirada respecto del terrorismo de Estado. Sí, sobre todo la vicepresidenta, no sé, Milei va cambiando bastante. De negación por lo menos. Sí, lo último que quiero decir es eso, es texto y contexto, ¿no? No es sencillamente
dibujar la visita como si fuimos a ver qué onda, a ver si les podíamos conmutar alguna pena y ya, o cuál era la situación de los presos, a ver si querían salir antes. Es en un contexto de un gobierno abiertamente negacionista. Se hizo, quiero recordar porque fuimos parte, se hizo un acto hace muy poco, colaborando con la ronda de las abuelas y de las madres, un jueves en donde habló Estela de Carlotto, recordando el vaciamiento de los espacios, de los sitios de memoria, la destrucción de todo tipo de partida presupuestaria, la pretensión de abandonar la búsqueda, que no se termina con ningún decreto, la búsqueda de los nietos y de las nietas, todo eso en un contexto en el cual la vicepresidenta es abiertamente negacionista, dice que esto fue una guerra civil. Entonces, en este contexto, ir a visitar a Astiz y a otros tiene otro color. Y son cosas que me parece bien que se discutan en donde ocurrieron, que es en la Cámara de Diputados, y que se evalúen. Y que si se quieren correr de la responsabilidad, es el caso de Rocío Bonacci, santafesina, bueno, que lo diga abiertamente, porque finalmente el pacto democrático significa que puede pensar que el Banco Central hay que romperlo, hay que destruirlo, puede pensar que la emisión monetaria está mal, está todo bien. Ahora, que un genocida, en todo caso, deba ser revisada su pena porque esto fue una guerra civil, eso no. Bueno, eso no hay lugar para discutir eso en democracia. Quiero decir que